Sí, muy bueno. Nosotros somos del grupo 2 que está integrado por un servidor, José Payano, Andrés Figueroa. Vamos a hablar de lo que es la fase de la filosofía jurídica. Dentro de los temas que vamos a tratar está San Agustín y Santo Tomás de Aquino, el espíritu nuevo de la filosofía jurídica, la reforma, la utopía de Tomás Moro, la importancia de Bacon, entre otros. Tenemos que definir que la filosofía clásica es el periodo de la historia de la filosofía comprendido aproximadamente entre el surgimiento de la filosofía occidental en el periodo pre-Sócrates y la filosofía helenista. Dentro de la característica está una estructura política basada en la polis, una religión carente de jerarquía y ortodoxia. Sócrates tenía la convicción de que el hombre es sabio cuando reconoce que no sabe, que la vida no vale la pena vivirla sin reflexionar. Otra característica es abandonan la búsqueda de la verdad. Dentro de algunas escuelas que podemos encontrar está la escuela de Mileto, escuela de Pitágoras, la escuela eleática, la escuela sofista, la escuela de Sócrates, la escuela de Platón, de Aristóteles y la escuela neoplástica. Dentro de los principales exponentes está Sócrates, Platón. Sócrates es considerado padre de la filosofía política y de la ética, o de la filosofía moral. Quizás su contribución más importante al pensamiento occidental es su modo dialéctico de indagar. Platón, el estudiante más importante de Sócrates, fue Platón, quien escribió múltiples diálogos filosóficos utilizando el método de indagación. Aristóteles, entre sus doctrinas más influyentes se encontraban la metafísica. Otros personajes se encuentra San Agustín. La filosofía de San Agustín se basaba en dos temas esenciales, que es Dios y el hombre. Para llegar a Dios existían tres vías, que era la vía del ser, el de la verdad y el del amor. Santo Tomás es uno de los filósofos en el que más confluyen las distintas influencias de autores previos a él. Dedicó su vida al estudio filosófico y a la teología. La ética para Tomás de Aquino concibe la ética como la ciencia que considera el orden de la razón humana e introduce en los actos de la voluntad. Santo Tomás de Aquino hizo grandes aportes intelectuales. Se puede decir que abordó todos los ámbitos del saber. Algunos aportes fueron la metafísica, restaura las naciones de Aristóteles, de acto y potencia. El espíritu nuevo de la filosofía jurídica. Maquiavelo, el espíritu nuevo de la filosofía jurídica, fue uno de los primeros que trató de la ciencia política con el espíritu de los nuevos tiempos, fundándose sobre la observación histórica. El nacimiento de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho aparece con los sofistas griegos, que comenzaron a distinguir entre lo justo natural y lo justo legal. La elaboración filosófica medieval del derecho natural, aunque no se la puede considerar como filosofía del derecho, tal como actualmente la conocemos, sí puede decirse que es una verdadera filosofía sobre el derecho, que se apoya en la teología cristiana. Ciencia jurídica y actividades jurisdiccional de la filosofía del derecho. El derecho nace con voluntad de vigencia en nuestra sociedad y requiere una actitud de constante atención crítica. Los tres diferentes medios de acceder al conocimiento del derecho son lo que es la parte científica, el práctico y el reflexivo o filosófico. Para la comprensión del derecho
no basta la metodología científica para ajustarlo a la vida y tener un conocimiento práctico del mismo. Se requiere la filosofía del derecho. La filosofía del derecho surge especialmente ante la imposibilidad de la ciencia jurídica por explicar sus propios fundamentos básicos con los que trabaja, como es el deber jurídico, el deber subjetivo, y los valores del derecho encarna y actualiza, como la justicia, la solidaridad y la responsabilidad. La filosofía medieval. La filosofía medieval es la filosofía que se desarrolla en Europa y Oriente Medio durante lo que hoy se llama el medioevo o la Edad Media, que se extiende aproximadamente desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. ¿Cuáles son las principales características de la filosofía medieval? Buscan unir la razón y la fe. Nace la teología, se dejan atrás los planteamientos filosóficos griegos para abrir paso a un nuevo cuestionamiento, que es la fe sobre la razón. Dentro de los representantes más importantes tenemos a San Agustín de Hipona, San Isidro de Sevilla, Juan Escoto Erigena, Avicena, entre otros. El dualismo es una corriente filosófica según la cual existe una división fundamental entre el cuerpo y la mente. El dualismo en el pensamiento del cristianismo no se manifiesta en un primer momento, cuando la comprensión del hombre era todavía unitaria, ya que se trataba de un momento pre-filosófico y pre-helenista. El dualismo cosmológico distingue al espíritu y la materia como dos ámbitos de la existencia universal, y el cristianismo comparte con otras religiones y tiene una expresión antigua desde el ánimo y la división entre lo sagrado y lo profano en múltiples culturas del mundo. Ahora vamos a hablar de lo que es el dualismo de Aristóteles. Vemos dos partes, que es el cuerpo y el alma. Para el dualismo de Aristóteles, el cuerpo y el alma son una y la misma cosa. El alma no puede ser sin el cuerpo, ya que es el cuerpo la forma del alma. Las dificultades intelectuales del alma no son meramente corporales, son facultades de un alma forma, esto es, de un cuerpo de complejo. Es posible que exista un cuerpo sin alma, pero no un alma sin cuerpo. También vemos que él no habla referente al alma. Está el principio de la vida, la potencia de vivir, y no aclara que todos los seres humanos tienen alma. Nada, esta fue mi participación. Ahora lo vamos a dejar con nuestro compañero Andrés Figueroa, que va a seguir con la parte de la reforma. Espero que este material haya sido de apoyo para ustedes. Lo dejo con nuestro compañero para continuar. Buenas tardes, soy Andrés Manuel Figueroa. La reforma es la que favoreció una evolución del derecho hacia el individualismo, como el derecho privado y el derecho público. La utopía de Tomás Moro se publicó en el año 1516. Desde entonces se han realizado una cantidad significativa de estudios sobre lo que representaba política, social y económica esta obra. Sin embargo, poco se ha reflexionado sobre la dimensión real que lleva a Moro a escribir este escrito y sobre la geografía que se inspiró para dar
vida a su isla de utopía. Importancia de Bacon. Se refiere a la lógica aristotélica, gira en torno a un conjunto de saber. Para reafirmarlo solamente, a este lo llama anticipación de la naturaleza, y su propuesta metalógica designa interpretaciones de la naturaleza. Esta consistía en tener un acercamiento sistemático a la experiencia y así ascender gradualmente a las premisas generales para luego volver el estado sensible y encontrar la naturaleza práctica del conocimiento. Jean Bodin escribe y piensa en el contexto de la guerra de religión entre calvinista y católico en la Francia del siglo XVI. Afirma que el origen de la autoridad está en el pacto que se da entre las distintas familias que integran las élites de una sociedad, la cual debe acordar una persona o institución para ejercer la autoridad y gobernar. Por tanto, la persona que ostenta la autoridad debe tener todo el poder y debe ser obedecida por todo. Francis Bacon nació en Londres en 1561 y murió en 1626. Filósofo político inglés. Su padre era un alto magistrado en el gobierno de Isabel I y fue educado por su madre y los principios del puritanismo calvinista. Su propósito inicial era redactar una inmensa historia natural que debía abrir el camino en una nueva filosofía educativa, aunque la acumulación de cargos políticos le impidió el desarrollo de la tarea que se había impuesto. El poder y la razón del Estado es un modo de intervención del poder público o político que se aparta del derecho común por circunstancia excepcional. El Estado o el poder político institucional puede eludir el derecho común. Muchas gracias.